Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Alejandra Glaser, yo soy psicóloga, trabajo hace más de 15 años en psicooncología en un hospital general, eh, trabajando en interdisciplina y bueno, la idea es poder acercarle algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación en general, con la comunicación de malas noticias y qué aspectos psicológicos se juegan en el momento en que un paciente recibe una mala noticia, con el objetivo de que ustedes puedan eh, ir adquiriendo ciertas habilidades y ciertas herramientas que les sirva al momento de tener un paciente eh, en su asistencia cotidiana y poder brindar eh, la información y realizar un proceso de comunicación que sea lo más empático y confiable posible para el paciente y que también sea adecuado para ustedes como profesionales y como futuros profesionales. Eh, Esta clase iba a ser en vivo este, y la idea este año era poder preguntarles a los profesionales que vienen trabajando hace mucho tiempo en, en lo asistencial con los pacientes. ¿Qué cosas son las más difíciles en el proceso de comunicación para ellos? Como no tenemos la parte en vivo, eh, fui a la inteligencia artificial para que me investigue de alguna manera cuáles son esos procesos más difíciles o aquello más difícil que hay evidencia e investigaciones realizadas con respecto a estas cuestiones de la comunicación y cómo se ve reflejado en la relación médico-paciente y al médico en sí, cuáles son las limitaciones que mayormente presenta. Eh, y la inteligencia me respondió que muchas de las limitaciones tienen que ver con el sistema en general y con el entorno, principalmente la presión que hay en el momento de eh, la interacción en lo asistencial, la sobrecarga de trabajos, la necesidad de tomar decisiones rápidas en un tiempo reducido, también el entorno físico, la falta de privacidad. Hay veces que cuando esta cuestión de la comunicación se da en el área de internación, esto de las habitaciones compartidas, distracciones constantes. eh, a grandes rasgos, esto es como para simplemente empezar a gatillarnos y meternos en el tema que tiene que ver con la comunicación. También como barreras, limitaciones que tienen que ver con las competencias comunicativas. Hay evidencia que hay brechas en las habilidades, en lo técnico, específicamente del proceso de comunicación, como tiene que ver con la escucha activa, deficiencia en la escucha activa por parte del profesional, o uso de una jerga médica inalcanzable para el paciente. Insisto, esto es evidencia tomada de la inteligencia artificial que me hizo una mini investigación, pero que eh, no está para nada alejado a lo que realmente sucede. Por otro lado, barreras socioculturales y psicológicas, en- no pasa tanto en nuestro contexto, pero hay algunas áreas de la Argentina o ciudades limítrofes en donde las barreras idiomáticas y culturales limitan todo lo que tiene que ver con el proceso de comunicación. Y por otro lado, plantean esto de una adopción de conductas defensivas por parte de los médicos, tomando mayor distancia emocional, eh, que bloquea de alguna manera la empatía y esa empatía que tan necesaria es
para poder lograr una comunicación efectiva. Entonces, eh, entendiendo que algunas de estas cuestiones eran las que por ahí los profesionales me iban a contestar, la idea es poder avanzar en esta clase en principalmente estos 4 puntos. Poder identificar qué es un proceso de comunicación, qué es distinto a informar, eh, un protocolo específico, conocido, que tiene que ver con cómo dar malas noticias, em, que bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son los mecanismos cognitivos frente a el recibir una mala noticia por parte del paciente? Y un poquito adentrarnos en lo que tiene que ver con la atención centrada en la persona y la toma de decisiones compartidas, en donde la comunicación efectiva está atravesada constantemente y que sin estas habilidades es difícil poder trabajar de una manera puntual y centrada en la persona, teniendo en cuenta cuestiones que son importantes para el paciente. Entonces, mi idea es poder transitar por estos 4 puntos a grandes rasgos, eh, y poder transmitirle algo de lo que venimos trabajando en torno a lo que es la comunicación efectiva y estratégica en la práctica asistencial. Como sabemos, comunicar no es lo mismo que informar, y nosotros todo el tiempo en el consultorio del psicoonco eh, hay un interjuego constante entre lo que el paciente espera del médico y lo que el médico puede brindar en ese vínculo particular que se genera en la práctica asistencial, que de por sí es una práctica asistencial particular. Si ustedes, eh, si estamos hablando de enfermedades oncológicas, vamos a estar hablando de un vínculo particular entre el profesional y los pacientes, que no es un vínculo eh, al pasar o ligero, sino que se establece un vínculo eh, que implica tiempo, que implica confianza, y que son tal vez años de tratamiento en el que el paciente y el profesional van transitando diferentes momentos en este proceso de enfermedad. Entonces, eh, no es lo mismo la consulta médica por algún padecimiento transitorio que una consulta médica en donde hay una enfermedad que culturalmente es muy amenazante y que hoy en día entendemos que eh, es una enfermedad que se va transformando en algo crónico y que eso de alguna manera eh, forma parte del contexto del proceso asistencial. Y en ese proceso asistencial y en ese proceso de comunicación, nosotros siempre nos basamos en este esquema y decimos que todo proceso de comunicación es un encuentro entre dos biografías. La biografía, la narrativa del médico con su historia personal, con su cuerpo, con su manera de pensar, con su manera de percibir, de sentir y de actuar, que se vincula en el momento de el encuentro con un paciente que también tiene su cuerpo, su manera de pensar, de actuar, de percibir y de sentir, y una historia personal. Eh, entonces, cuando hablamos de comunicación, hablamos de toda esta complejidad y, como recién decíamos, todo esto enmarcado en
lo que es el contexto de una enfermedad amenazante. Eh, entonces, como hablábamos recién, las características del proceso de comunicación tienen que ver con este encuentro entre dos biografías, en donde la relación o el encuentro se establece entre estos dos interlocutores, en donde hay dos componentes básicos, un contenido, que es aquello que se dice, y una relación y un tipo de relación particular. Esto ya lo dijo Waslavic allá por los años 50, en donde eh, el vínculo y la relación van a determinar y condicionar de alguna manera el contenido. Entonces, no es lo mismo eh, lo que a un paciente le pueda llegar a decir eh, un familiar con respecto al diagnóstico que le acaban de dar, que lo que el oncólogo le dice, porque en esa relación y en ese vínculo se juegan muchas cosas. Es un encuentro que está regido por la ley de la interdependencia y lo que hace o decimos tiene efectos y esos efectos tienen que ver con cuán permeables o impermeables se vuelve esa interrelación y ese vínculo entre el médico y el paciente. Y cuando hablamos de permeabilidad o impermeabilidad, significa un poco esta cuestión. En el momento de la comunicación hay cosas que van a llevar a que el paciente se vuelva más impermeable cuando se siente juzgado, cuando lo interrumpen mientras él está planteando algún síntoma que está sintiendo, cuando el médico se pone en un lugar más paternalista y lo reta o señala algo que el paciente hizo mal, o cuando minimiza o desacredita aquello que el paciente está diciendo. Todas esas cuestiones, y algunas más que figuran ahí, van a hacer que el paciente se cierre, bloquee esta intercomunicación y sea más difícil para el médico entender qué es lo que está pasando y cuáles son las cosas que son importantes para él. En cambio, hay conductas y acciones que pueden generar mayor permeabilidad y es, por ejemplo, el poder escuchar, el poder mirar a los ojos, el poder validar y acreditar esto que el paciente está diciendo. No es lo mismo que el paciente venga y plantee, doctor, me duele, o siento que cada vez que como la comida me cae mal, y el médico le diga, no, eso no puede ser, tiene que ser otra cosa, a que el médico le diga, bueno, sí, eh, puede ser que tenga que ver con los efectos secundarios del tratamiento que está haciendo, vamos a seguir investigando sobre ese síntoma que me contás. Entonces, eso le va a permitir, y principalmente a lo largo del proceso del vínculo que se establece, mayor adherencia al tratamiento, mayor confianza, que son las bases más importantes en el encuentro del paciente con, eh, con su oncólogo en este caso. Que insisto, un vínculo y establecer una comunicación efectiva entre un médico cualquiera y un paciente no es lo mismo que entre el oncólogo y su paciente. Entonces, como decíamos, la comunicación entre el médico y el paciente es una interacción dinámica entre dos personas que se encuentran con un objetivo común que está referido a la salud eh, y que hay que tener en cuenta el monto, el tiempo que requiere
ese encuentro para procesar la información que el médico está brindando, pero no solamente qué tipo de información, sino el monto, la magnitud y el sentido que el paciente le está dando a esa información. Eso va a provocar un impacto particular y ese impacto va a estar relacionado o va a determinar también eh, cómo se establezca esta relación médico-paciente. Entonces, parece complejo, pero eh, creo que es importante tener en cuenta todos estos factores al momento de dar una mala noticia al paciente. ¿Por qué? Porque una mala noticia nosotros la entendemos como cualquier información que altera negativamente la visión que tiene el paciente sobre su futuro y de allí su impacto va a depender de la brecha entre la expectativa que tenga el paciente y la condición en la que se encuentre. Entonces, eh, una mala noticia para el paciente puede ser eh, los estudios están igual eh, y ese transmitir los resultados de un estudio, si la expectativa del paciente era la curación o que se reduzcan las lesiones o que desaparezcan todas las lesiones, vamos a estar hablando de que para él va a ser una mala noticia. En cambio, para el oncólogo, que los estudios estén igual después de un tratamiento no necesariamente es una mala noticia. Entonces, ahí es donde se juegan ciertos procesos cognitivos que después vamos a ver y que tenemos que tenerlos en cuenta sí o sí en el momento en que eh, comenzamos este proceso y esta interacción tan particular con nuestros pacientes. Como hablábamos hoy más temprano, hay limitaciones por parte de los profesionales en el momento de dar malas noticias. Y una de ellas, además de las que ya estuvimos charlando, tiene que ver con el sentirse responsable por lo que está informando o el temor a la evaluación negativa que puede tener el paciente en ese momento. Por otro lado, otras de las limitaciones que se pueden jugar en el momento de dar información negativa al paciente pueda llegar a estar relacionado con, bueno, no puedo hacerle mal al paciente. Entonces, basándose en el principio de no maleficencia, hay veces que el médico o los médicos dejan de informar porque consideran que eso estaría dañar al paciente. Entonces, si el paciente no pregunta, no hay motivo para revelar o decir lo que uno tiene para decir. Esto no es tan lineal. Puede ser que en algunas situaciones sea así, pero en la mayoría de los casos se sabe que los pacientes quieren saber eh, qué está pasando con su salud, qué está pasando con su enfermedad y qué está pasando con su cuerpo. Entonces, para saber qué es lo que quiere el paciente, tenemos que indagar estos deseos y estos eh, valores que son importantes para ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntando directamente. Cuando yo tenga algo para decirte y a veces puedan llegar a ser malas noticias, ¿quisieras que te lo informe a vos o preferís que lo hable con alguien de tu familia o con tu esposo o con tu esposa? Entonces, esa pregunta transmite al paciente em, el saber que el médico se está focalizando en él y está teniendo en cuenta a él y a sus derechos como paciente.
eh, pero que también puede contar con otros para recibir esa información, eh, pero que en principio nos estamos centrando en él. Y ya eso genera confianza. Y fíjense que fue una sencilla pregunta. El paciente, nosotros decimos, tiene un saber muy particular. Como les decía, la mayoría de los pacientes desean saber la verdad y también se sabe que hay beneficios a nivel emocional cuando el paciente tiene información y conoce para poder aceptar lo que le toca transitar, bueno o malo, y si es malo, poder aceptar ese tránsito por la enfermedad y la muerte si es a lo que va a llegar luego del tratamiento. Y por otro lado, los pacientes tienen un saber que muchas veces no lo expresan de manera dialógica o a través de las palabras, pero que sí saben qué está pasando con su cuerpo por más que no lo expresen. Eh, entonces, invalidar lo que ellos están sintiendo en ese momento, como decíamos hoy, va a ser algo que marque una barrera entre el paciente y el profesional, eh, en donde el profesional no sepa cómo vincularse con ese paciente y ese paciente se sienta más vulnerable aún. La familia también es un factor que interviene en este proceso de comunicación y todos sabemos que hay familias que, por ejemplo, solicitan al profesional que se le oculte activamente información a los pacientes, refiriendo eh, a que si el paciente sabe, puede llegar a sufrir más. Esto tiene que ver con una sobreprotección por parte de la familia al paciente que lo ubica aún más en un lugar de persona vulnerable. A veces esa sobreprotección llega al extremo de transformarse en un cerco de silencio, eh, en donde el paciente queda absolutamente aislado y los únicos que manejan la información son el profesional y su familia. Y esto, si no es algo manifestado abiertamente por el paciente, es algo peligroso y bioéticamente incorrecto. Y desde los aspectos emocionales genera una pérdida de confianza en el equipo tratante por parte del paciente y esto de sentir el vivir la enfermedad con mucha soledad. En el consultorio de psicoonco suele aparecer esta cuestión, eh, que creemos que tiene que ver con lo propio de transitar una enfermedad oncológica, en donde es muy difícil que la familia, los amigos, el equipo tratante, nos podamos poner 100% en los zapatos del paciente. Por lo tanto, siempre el paciente vive solo ese tránsito, pero eh, la idea es poder ponernos al lado del paciente lo más cercano posible para poder acompañarlo en ese transitar y no alejarlo absolutamente y menos que menos alejarlo de algo que es de él, porque esa información, esos resultados, ese pronóstico le corresponde a él. Y como decíamos, la comunicación y una comunicación efectiva es una habilidad que se entrena, así como cualquier habilidad que uno eh, tiene que saber, así como los cirujanos entrenan horas y horas en cómo
hacer una buena incisión o cómo poder realizar una adecuada sutura. La comunicación también es algo que se entrena y creo que sigue habiendo falta de formación eh, en el grado, digamos, en esta habilidad que tan importante es. Y cuando decimos que se entrena, es algo que se viene estudiando ya hace mucho tiempo y particularmente acá en Argentina, una de las personas que más ha estudiado esta comunicación y cómo eh, entrenar a los futuros profesionales de la medicina en esta habilidad ha sido María del Carmen Vidal y Benito, que en este libro que se llama La relación médico-paciente cuenta cómo es este proceso de comunicación y este proceso de toma de decisiones y que hay competencias comunicacionales que uno puede evaluar en los futuros profesionales y que hay un protocolo que es conocido eh, que nos permite entrenarnos en este proceso comunicacional. El programa o el protocolo se llama Spikes y lo realizó el doctor Bookman en Estados Unidos. Y lo que hizo María del Carmen Vidal y Benito, que es una psiquiatra argentina, fue adaptarlo a nivel nacional, eh, con las características de nuestra área. Este es el protocolo Spikes, que habla de estos pasos que uno debe llevar adelante para poder establecer una adecuada comunicación y una efectiva comunicación. Yo considero que todos los protocolos y todas las guías a lo largo de nuestra profesión y para todas las profesiones sirven en un momento y principalmente cuando uno está arrancando. eh, Cuando uno recién se recibe y cuando está dando sus primeros pasos en la especialidad que elige, estamos con los libros, bueno, en mi época eran los libros abajo del brazo, hoy se estudia de otra forma, pero tenemos estos protocolos muy a la mano para poder adquirir esa habilidad. Bueno, para mí el protocolo Spikes sirve en ese momento en donde uno está arrancando y después uno le va poniendo su cuota personal y su estilo particular. A grandes rasgos, y para que no se haga muy larga la charla, eh, el protocolo plantea todos estos pasos, en donde hay que tener en cuenta y preparar el ámbito en donde vamos a hablar y en donde vamos a transmitir, no todo el tiempo lo que vamos a transmitir, estamos hablando de transmitir una noticia que sabemos que va a tener un impacto a nivel emocional en el paciente. Eh, entonces, cuando sabemos que tenemos que dar una noticia que por ahí va a ser inesperada para el paciente, es importante preparar el lugar, tratar de que sea un lugar en donde no nos interrumpan, en donde eh, podamos tener sillas para todos los que acompañen al paciente, en donde pueda estar cómodo. En segundo lugar, es importante saber y evaluar qué sabe el paciente hasta acá, eh, porque eso nos va a permitir poder arrancar la comunicación desde ese punto. Entonces, preguntar, bueno, ¿qué te estás imaginando?
qué crees que es lo que está pasando, qué es lo que te han dicho otros médicos. Recuerden que los oncólogos ya vienen, eh, em, la, la trayectoria de un paciente no arranca con el oncólogo, arranca por algún ginecólogo, arranca por un médico gastroenterólogo, arranca por un neumonólogo, que algo ya pudo haberle transmitido. Entonces eso que el paciente ya sabe es lo que primero tenemos que indagar, que sería el segundo paso. Eh, Luego, este otro paso de la invitación tiene que ver con obtener información eh, del paciente en base a qué es lo que quiere saber. Y ahí es donde yo también sumaría esta pregunta de, bueno, si yo tengo cosas para decir que a veces no necesariamente son cosas agradables, eh, ¿con quién querés que las charlemos? ¿Querés que las charlemos con vos? ¿Querés que las charlemos con tu familia directamente? Eh, Hay pacientes que te pueden decir, no, 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 yo quiero saber y quiero saber todo. O hay pacientes que dicen, prefiero que lo hables con mi esposa, con mi esposo. Eh, el siguiente paso es brindar el conocimiento o dar la información que uno tiene hasta acá. Por ejemplo, bueno, esta lesión que estuvimos estudiando resultó ser una lesión maligna. Eh, por lo tanto, para este tipo de lesión tenemos estos tipos de tratamiento. O sea, ese es el momento en donde el médico brinda todo lo que sabe en torno a esto que tiene que ver con la patología del paciente o los tratamientos. Después, dejar un espacio para la emoción, eh, tratar de dar lugar a si el paciente está angustiado, dar lugar a un silencio, dar lugar a, a una preocupación o a inquietudes que pueden llegar a surgir en ese momento de la entrevista. Y siempre, y esto es importante también, poder dar este último paso que tiene que ver con un resumen y con una estrategia. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a seguir haciendo estos estudios. Lo que estuvimos hablando tiene que ver con que su lesión es una lesión maligna. Esto implica que vamos a tener que realizar una serie de estudios más para después definir qué tipo de tratamiento va a recibir y poder verificar si el paciente pudo comprender todo lo que se estuvo charlando. Y para verificar, hay veces que se pregunta directamente, eh, ¿comprendió adecuadamente? ¿Quiere explicármelo usted a mí? ¿Qué es lo que le diría o cómo se lo transmitiría a esto que estamos hablando a un tercero? Necesito saber si te quedó claro lo que estuvimos hablando hoy. Puede pasar que en esta o en este momento de empatía, el médico se dé cuenta que el paciente está bloqueado, eh, y esté con una sordera, como nosotros decimos, es una sordera selectiva, un momento de desconexión, que muchas veces es importante identificar para que tal vez si es necesario parar la entrevista en ese momento, porque el desborde emocional es tan intenso que es necesario parar la entrevista, explicar al paciente de que van a parar la entrevista ahí, y que tiene que ver con que lo que se está brindando es un montón de información nueva, em, y que es preferible, en vez de seguir hablando y seguir agregando información, es preferible que vuelva dentro de un día, 2 días, con preguntas que necesite, que las pueda escribir, como para poder seguir avanzando en el proceso de comunicación.
A veces esto es posible, a veces no, pero es más o menos cercano a lo ideal. Acá eh, lo que sigue es un detalle de cada uno de estos pasos, pero no los vamos a repetir. Sí les va a quedar en la presentación. Eh, Así que sería un protocolo que tiene 5 pasos, en donde en el protocolo, cuando uno lo estudia, te va diciendo y te va hasta dando ejemplos de cómo transmitir y qué decir y qué no decir, eh, y que considero que para aquellos que se están iniciando en una especialidad en donde el dar malas noticias es algo habitual, puede servir mucho de guía para, para esta ocasión. Eh, en la presentación en vivo, digamos, les iba a pasar un pedacito de una película que se las voy a dar para que también los profesores se la compartan, que la película es 50-50, es de un chico joven que le diagnostican una enfermedad bastante rara, pero es una enfermedad oncológica que requiere un tratamiento oncológico, y esa escena, que no dura más de 3 minutos, es la escena en donde al paciente se le da eh, la mala noticia con respecto a su diagnóstico, y es como la escena en donde está todo mal hecho, digamos, porque el médico no hace contacto visual con el paciente, no lo saluda, eh, no habla directamente con el paciente, sino que le habla a un grabador, no percibe cuáles son las emociones que empiezan a aparecer y que uno a grandes rasgos las ve, porque el paciente se empieza a poner inquieto en la silla, se empieza a mover, levanta la mano, pregunta, eh, sigue inquieto, se levanta, y todo eso el médico no es que no lo vea, sino que no le interesa focalizarse en esas cosas. Entonces, eh, cuando vean esa partecita de la escena de la película, eh, para nosotros es una escena que em, explica muy bien qué es lo que pasa a nivel emocional y cognitivo en los pacientes. Y eso es lo que ahora quería avanzar a contarles. Eh, Así que les voy a dejar la partecita de la película también para que puedan hacer este ejercicio, ver lo que no hay que hacer en el momento de dar malas noticias a un paciente. Se sabe que existe una relación directamente proporcional entre la calidez del médico y la intención de adherencia al tratamiento. Fíjense qué importante tiene que ver estos aspectos que por ahí no son demasiado tenidos en cuenta en el momento de la formación básica de un futuro médico, pero el ser más cálido, el ser más empático, eh, yo insisto mucho en esto de el mirar a la cara a los pacientes, que ustedes me van a decir que, ¿cómo no le voy a mirar la cara? Bueno, los pacientes constantemente nos dicen, el médico no me miró, el médico estuvo con la computadora todo el tiempo. Eh, y eso le genera mucho malestar al paciente. Entonces, hay evidencia que hay una relación directamente proporcional entre la calidez del médico y la adherencia a un tratamiento. También hay mucho escrito sobre el efecto terapéutico que tiene la empatía. eh, bueno, y esto de la calidez en la relación médico-paciente, estos son artículos
que si quieren también se los puedo compartir. Y cuando hablamos de el paradigma centrado en la persona, que entiendo también es algo nuevo dentro de las ciencias de la salud y principalmente la atención médica, eh, es importante entender que el paciente va a estar manejándose con ciertos significados en torno al proceso, a su proceso de salud de enfermedad. Y que estos significados, o lo que significa la salud y lo que significa esta enfermedad para el paciente, es lo que va a habilitar eh, a que el paciente pueda transitar su proceso de enfermedad de una manera más adaptativa o de una manera desadaptativa. Eh, el paradigma centrado en la persona está pura y exclusiva y directamente relacionada con la toma de decisiones compartidas, que es otro nuevo paradigma que corre al paradigma paternalista y pone en el centro al paciente y pone al paciente a la par del equipo tratante. Y para eso se requiere interdisciplina, porque el médico no se puede encargar de todos los aspectos de una persona. Eh, entonces, para poder entender a nivel emocional cómo está este paciente, estamos nosotros, estamos los psicólogos, para poder entender qué entorno tiene el paciente, están los trabajadores sociales. Y todos juntos podemos tener una mirada particular que esté centrada en lo que ese paciente necesita. Y cuando hablamos de significado de la enfermedad, esto sí es como muy psicológico, tiene que ver con que eh, no toda enfermedad significa lo mismo para cada uno, ni para en distintos momentos de la vida. Y acá también les traigo un ejemplo. Este es un libro que se llama Puto Cáncer, de una psicóloga que es cordobesa, se llama Mayra Sánchez, y ella a lo largo del libro cuenta todo lo que fue desde el momento del diagnóstico, todo su tratamiento hasta su recuperación de un cáncer de colon. Es cordobesa y bueno, tiene eh, sus dichos y por ahí sus malas palabras, digamos. Pero bueno, acá, por ejemplo, cuenta el momento en que el cirujano le transmite eh, cierta información. Dice, tenés un polipito, dijo. Él estaba transpirando y yo intuía sus preocupaciones. Ambos sabíamos que la gente teme nombrar al cáncer tanto en la sospecha como en la certeza. Se habla del problemita, del tumorcito, como si fuera un relato de maestra jardinera, o se pasa de la solemnidad de la dura y penosa enfermedades que titulan las noticias de los diarios. Me dio un nuevo turno y me pidió que fuera a la obra social a autorizar la colonoscopía y unas biopsias. Yo ya estaba de los pelos de solo pensar que tendría que someterme al tormento de estudios tan invasivos. La palabra biopsia me confirmó que ambos teníamos el mismo diagnóstico. Tenía 35 años y casi la certeza de tener un cáncer. Entonces, acá estamos hablando de cuál es el significado que tienen las palabras, el impacto que tienen las palabras en el paciente y principalmente esto, no le tuvo que decir mucho más. Habló de un polipito, habló de una biopsia eh, y el médico estaba transpirado y se lo veía preocupado. Todo eso eh, fue información para la paciente.
Entonces, ¿qué pasa a nivel cognitivo y emocional cuando recibimos una mala noticia? Y acá me voy a parar en un modelo específico, que es el modelo de Lazarus sobre el estrés, porque el momento en que uno recibe una mala noticia es un momento de estrés agudo. Entonces, entender cómo es el proceso de estrés que padecen los pacientes en el momento del impacto del diagnóstico nos va a poder ayudar a ponernos más en los zapatos de ese paciente y eh, entender por un segundo qué es lo que está pasando por su cabeza. Eh, no me voy a hacer mucho foco en la teoría de Lazarus, pero bueno, lo que él plantea es que no todas las cosas nos generan el mismo estrés, ni siempre ante las mismas situaciones todos reaccionamos de la misma manera. Y se pregunta por qué frente a la misma situación amenazante no todos nos comportamos y pensamos de la misma manera. Y eso, lo que él plantea, es que tiene que ver con el proceso de evaluación que hacemos de esa situación amenazante o de cualquier situación. Y esa valoración son procesos cognitivos que se dan de una manera muy automática y simultánea, en donde hay una valoración primaria y una valoración secundaria. Pero vamos un poquito más rápido y vamos a dar como un ejemplo. Cuando nosotros hacemos una evaluación primaria, estamos haciendo hincapié en esto que está pasando, cómo impacta en nuestros objetivos vitales, en nuestras metas, en nuestros valores, en nuestras creencias y cuán relevante es esto que está pasando para nuestras metas, cuán congruente es o no con nuestras metas y cómo impacta en nuestra identidad. Fíjense en la imagen acá de esta mujer que se la nota enojada, ofuscada. Eh, entonces, este primer momento en donde nos dicen tenés cáncer, la primera cosa que uno hace cognitivamente es esto que está pasando, cuán amenazante es para mi vida, cuánto me permite esto que está pasando seguir o no con los planes que yo tenía hasta el momento, cuánto quiebre hay en mi guión personal, voy a poder, por ejemplo, ser mamá como quería ser, o voy a tener que relegar ese proyecto vital cuando estamos hablando de una persona joven que recibe un diagnóstico. Y por otro lado, y casi automáticamente, uno hace una evaluación secundaria. En esa evaluación secundaria lo que hacemos es evaluar cuáles son los recursos con los que contamos para hacer frente a esa situación. Si nosotros creemos que tenemos pocos recursos para poder afrontar esa situación, más estrés vamos a tener. Y vamos a hacer una evaluación sobre qué es lo que generó esto que nos está pasando y cómo puedo afrontarlo. Es un momento de mucha incertidumbre, pero lo que el paciente se preguntaría es, ¿por qué a mí esto que me está pasando, eh, o me está pasando esto porque estuve muy estresada durante todo este tiempo? Eso es la atribución que le damos a lo que nos pasa. ¿Cómo voy a hacer? La incertidumbre. No puedo dejar de trabajar. ¿Cómo voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a hacer con mis padres que ya están grandes y los tengo que cuidar? Entonces, si de esa evaluación secundaria se hace una balanza y
y se percibe que contamos con pocos recursos para poder hacer frente, más estrés vamos a padecer en ese momento en donde nos están diciendo que tenés cáncer, que tenés que hacerte 5 estudios mínimo, que tenés que dejar de trabajar para poder hacerte esos estudios, que seguramente vas a tener que hacer tratamientos. eh, entonces, eso en microsegundos. Y ahí es donde está el significado de la enfermedad. ¿Qué significa para Mayra la palabra polipito? ¿Qué impacto tiene en ella que el médico le haya indicado más estudios y le haya indicado una biopsia? ¿Cómo evalúa esos recursos que tiene en ese momento? Eh, y esto tiene que ver con el videíto del 50-50. Es un paciente que tiene un neurofibroblastoma. Entonces, podemos ver que frente a la misma escena en donde un médico da una mala noticia, hay miles de maneras de recibir esa noticia y eso depende del significado que le estés poniendo. Así que, bueno, esto es lo mismo, a grandes rasgos hacemos una evaluación primaria, hacemos una evaluación secundaria y del resultado de esa ecuación va a depender cómo vamos a transitar más o menos adaptados el proceso que nos toque transitar. Y cuando hablamos, perdón, voy a volver para atrás un cachito, bueno, no vuelve. Cuando hablamos del momento de evaluar los recursos, ahí es donde es importante la función del médico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del protocolo SPIKE? La última etapa es hacer una propuesta al paciente. Hacer una propuesta es decir, esto tenemos para hacer. Y esto tenemos para hacer es darle recursos al paciente. Entonces, es importante que al final de cada consulta, en donde principalmente estemos dando malas información al paciente o malas noticias, podamos cerrar con alguna propuesta, no que sea una ilusión o sea mentirle al paciente, pero sí algo en donde el paciente pueda tener control de la situación y sea como una tarea para el paciente en ese momento. Aunque sea, bueno, mira, vamos a hacer este estudio y después vamos a seguir charlando. Entonces, como decía, el impacto del diagnóstico es una situación de estrés agudo que genera mucha incertidumbre. eh, y también va a depender el grado de estrés que tengamos o que tenga el paciente de cuán vulnerable sea a las situaciones estresantes, pero también, como hablábamos hoy, la magnitud que tenga ese estresor, de la capacidad de procesamiento que tenga el paciente, de la persistencia, o sea, cuánto tiempo está ese estresor alrededor del paciente y del significado o de la valoración que haga la persona. Esto es más de lo mismo, contar un poquito sobre el modelo transaccional o interaccional eh, de Lazarus con respecto al estrés, pero quiero ir un poquito más rápido porque la pata de los recursos es cómo afronta esa situación el paciente. Entonces, cuando decimos, este paciente está afrontando activamente la enfermedad desde psicooncología, tiene que ver con que el paciente está evaluando que tiene con qué poder enfrentarse. Eh,
Y cuando hablamos de afrontamiento, son todos estos esfuerzos cognitivos y conductuales que nos sirven para manejar una demanda específica que podemos evaluar como que excede nuestra capacidad de poder enfrentar la situación. La finalidad del afrontamiento va a ser la reducción del estrés, no resolver el problema. Y esta reducción del estrés va a ser adaptativa o desadaptativa. Eh, y hay tres tipos de formas en que tiene el paciente de afrontar una situación. Un estilo de afrontamiento dirigido al problema, que es el más saludable, es el más adaptativo. Eh, un tipo de afrontamiento dirigido a la emoción, que es paliativo, que sirve, que no hay que invalidarlo, pero eh, no que solamente afronte de esta manera, el paciente es un paciente que está paralizado, muerto de miedo y no está pudiendo hacer nada. O también el paciente puede afrontar evitando, que es una manera válida también de afrontar, pero muy desadaptativa. Entonces, este es un ejemplo de frente a la misma situación, como por ejemplo una mujer se palpe un bulto en el pecho, puede afrontar activamente o dirigiéndose al problema y lo que puede hacer el paciente es llamar al ginecólogo, sacar un turno y presentarse el día del turno. O, y acá es donde yo les agrego esto, en donde es la parte y la pata que el profesional tiene para poder dirigir al paciente para que se afronte de esta manera. Vamos a hacer más estudios, una biopsia para estar seguro, sea lo que sea, hay cosas para hacer. Eso baja automáticamente el nivel de incertidumbre en los pacientes. Eh, Frente a la palpación del bulto, otra manera de afrontar es quedarse preocupado, con incertidumbres, con dudas, pero esas dudas, esa incertidumbre hacen que esté paralizado y que no pueda sacar un turno eh, o saque un turno y lo cancele antes de llegar. Tiene que ver con que está emocionalmente activado y no le permite eh, focalizarse en lo que tiene que hacer. Eh, y un afrontamiento dirigido a la evitación o una evitación es frente a la palpación del bulto decir no es nada o el médico decir despreocúpate, esto no es nada. ¿Sí? El médico también puede estar afrontando eso de una manera desadaptativa. Y, como les decía, la herramienta principal que como equipo profesional tenemos para poder acompañar a estos pacientes tiene que ver con darles herramientas para que tengan mayor control de la situación. Cuando mayor es la amenaza percibida y cuanto menos controlable sea la situación, más primitivos van a ser los modos de afrontamiento que tengamos y más limitado el repertorio de un estilo de afrontamiento dirigido al problema. Esto es, si nos quedamos paralizados por el miedo, poco vamos a poder hacer. En cambio, si le ofrecemos al paciente cosas para hacer y, por ejemplo, mientras se le dio la mala noticia y empieza a hacer el tratamiento, es el momento en donde menos control tiene el paciente de la situación y es el momento en donde más ansiedad tiene eh, y eso está estudiado desde la psicooncología. Entonces, que un paciente pueda afrontar
adaptativamente la situación va a depender de la flexibilidad adaptativa que disponga y de las estrategias alternativas en diferentes condiciones y circunstancias. El afrontamiento adaptativo incluye saber en qué momento hay que también dejar de perseguir un objetivo que es inalcanzable. Bueno, y ahora, para ir terminando, contarles un poquito esto de, bajo el paradigma de la atención centrada en la persona, el proceso de toma de decisiones compartidas está pura y directamente relacionado con el proceso de comunicación y de comunicación, de una comunicación efectiva. Entonces, habíamos dicho que en el vínculo médico-paciente hay una interrelación dialógica en la que hay dos vías de intercambio de información entre los participantes. Entonces está el médico con su indicación y el paciente con su elección. Esta interacción que se produce acá está relacionado con qué necesita, el médico sabe qué es lo que necesita el paciente, pero el paciente sabe qué es lo que quiere para él, para su vida. Y estas dos cosas son tan importantes. El paradigma centrado en la persona y en la toma de decisiones compartidas plantea que estas dos cosas son importantes y están a la par. Entonces el médico tiene responsabilidad profesional para proveer toda la información que tenga evidencia científica y diagnóstica y todas las opciones de tratamiento que tenga, pero el paciente tiene sus valores personales, la definición sobre su calidad de vida, lo que es relevante para ellos, eh, para poder juntos tomar la mejor decisión. Y eso un poco nosotros lo resumimos en la suma entre una medicina basada en la evidencia y la medicina basada en la narrativa. La narrativa es esto que nos cuenta el paciente acerca de lo que significa ese proceso que está transitando. Y eso lo vamos a identificar escuchando. Escuchando al paciente o escuchando al equipo que se suma en la asistencia al paciente y que tiene el rol más afinado de escuchar al paciente. La narrativa no pone tanto el acento en la visión médica, sino más en la visión del paciente y consiste básicamente en la subjetividad. Esto es lo que el enfermo siente que es su enfermedad. Esta narrativa gravita en la representación de su enfermedad, que es la experiencia social de lo vivido humano como enfermo. Y cuando hablamos de narrativa, vamos a estar hablando de la expresión de la biografía. Entonces, cuando nos centramos en el paciente, la mirada del médico es desde una salud biológica del sujeto, pero cuando hablamos de el paciente y su elección, lo va a hacer desde su salud biográfica. Entonces, hay que aunar como esos dos mundos para poder eh, evitar sesgos y para poder, como lo hemos escuchado muchas veces a los oncólogos, que la terapia no sea dirigida en todo sentido, no solamente dirigida a las células o el mecanismo celular que hay que atacar, sino que también sea dirigido a esas necesidades y aquellos valores que son importantes para el paciente. Por lo tanto, es imposible hacer esto solo y sí o sí implica trabajar en interdisciplina.
porque sabemos que en esta hiperespecialización en la que cada vez hay más especialistas en la medicina, se sabe mucho de poco, eso nos lleva a la fragmentación y el paciente se siente así, se siente que no sabe a quién contarle lo que le está pasando, porque le duele la cabeza y no sabe si ir al neurólogo, si es efecto de la medicación, si es una gripe. Eh, entonces, sabemos que la interdisciplina es un intento de narrar una realidad de manera no fragmentada. Pero no es fácil el trabajo en interdisciplina, eh, pero sí es el mejor abordaje para los sistemas complejos como somos los seres humanos. Un equipo que trabaje en interdisciplina tiene ciertas características, que acá se las menciono solamente, pero principalmente requiere disposición al diálogo y contar con una actitud compasiva, que cuando hablamos de actitud compasiva no estamos hablando de, ay, pobre, mira lo que le pasa, sino que estamos hablando de la empatía más la compasión, que es ponernos en los zapatos del otro, la empatía, pero además el impulso de poder actuar para eliminar o disminuir el sufrimiento del paciente. Así que bueno, espero que les haya resultado amena la charla y cualquier cosa, cualquier consulta, dejaré mis datos y les voy a dejar esta presentación y también les voy a dejar el videíto para que lo puedan ver y chusmear. Así que bueno, muchas gracias a todos.